Gracias amigos de mi lindo Ecuador, les saluda Homero Mena para la conferencia de hoy día, 15 minutos en vivo, los agresores sexuales. Este es un tema que hay que analizarlo, hay que informarse adecuadamente para que nosotros tengamos una nueva actitud de saber cómo enfrentar y cómo prevenir a nuestros hijos, a nuestros allegados, a nuestros alumnos, para evitar que los agresores sexuales lastimen y laceren toda la psicología, la parte emocional, el espíritu, la mente, el cuerpo y el corazón de las personas que son lastimadas por los agresores sexuales. Los agresores sexuales son todas aquellas personas que atacan sexualmente a los niños, adolescentes o adultos, y por eso tenemos un sinnúmero de agresiones sexuales, desde el abuso sexual, la violación sexual, las personas que les gusta curiosar parte de la sexualidad, las personas que a través de frotar los genitales llegan a una excitación sexual, las personas que llevan a la pornografía infantil, los que trabajan en el comercio del turismo sexual, el incesto, el estupro, el abuso, y todo lo que corresponde a la parte de ser agredidos en nuestra sexualidad, porque recuerde que la sexualidad es personal, es algo íntimo y algo que se va desarrollando en cada etapa de la vida. Y los agresores sexuales son personas que tienen conflictos internos, que tienen problemas en su psicología, en sus emociones, que no han aprendido al autocontrol de sus emociones, que tienen posiblemente una hipersexualidad o que vienen de patrones de comportamiento de ser lastimados sexualmente, que se convierten o que han sido víctimas y que ellos no saben cómo procesar o no han buscado ayuda, y entonces se repite la cadena de abusar, de agredir sexualmente a los demás. Los agresores sexuales también vienen de ciertos patrones muy comunes. Primero tenemos conflictos y situaciones muy difíciles a nivel familiar que no se superaron, que no se trabajaron bien, que no son positivas, y que eso a uno le dejó una huella, le dejó algo lastimado, le dejó una herida, una fijación. Y a medida que uno va creciendo, entonces crece con unos impulsos, crece con una agresión, pero esa agresión que está reprimida, que está guardada, en algún momento se lanza hacia un tipo de comportamiento, de conducta sexual negativa, obviamente. Por eso entran en el grupo de los agresores sexuales. También existen patrones de situaciones emocionales, es decir, las personas han sufrido emocionalmente, no han llenado el amor, el afecto, se sienten distanciados, deprivados de la parte emocional y psicológica, y eso les convierte en personas que tienen algún vacío, que buscan algo emocional que llenar, y lo hacen a través de las consecuencias de lo que obtienen por la agresión de la sexualidad. También estos agresores sexuales, también se dice que tienen que ver mucho con su parte de una adecuada relación interpersonal, es decir, que no son asertivos, que son un poco apagados, tímidos, es decir, no han desarrollado sus habilidades de comunicación y de interrelación personal en una etapa de vida. Eso se ha quedado reprimido, guardado, y obviamente no lo saben manejar en su vida adulta, en su vida de pareja, y por eso que en algún momento se lanzan con estos impulsos y con esta agresión de la sexualidad. Entonces tenemos muchas raíces que pueden cerrar a convertirse en un agresor sexual, pero estos agresores sexuales también tienen que ver con conflictos de su personalidad, con conflictos de su parte emocional, con conflictos cognitivos o de pensamiento, y sobre todo también lastimados en su intimidad, en su esencia de su sexualidad humana, porque recuerden que la sexualidad se va construyendo y una experiencia también nos puede marcar ese tipo de reacciones. Pero de ahí que pasemos a ver cuáles van a ser las consecuencias o qué asumen las personas que son agredidas, que son lastimadas en su sexualidad. Y ahí encierra un sinnúmero de dificultades y de consecuencias que tiene que ver mucho con el crecimiento personal dependiendo de la edad que se encuentre. Pero básicamente hablamos, primero, la persona que es agredida sexualmente tiende a quedarse con un dolor, con unas iras, con una impotencia, con una inseguridad y con un miedo.
¿Por qué? Porque ha sido lastimada su intimidad, su sexualidad, su persona de niño, de adolescente o de adulto. Entonces queda con esa herida, con ese trauma, con esa herida emocional profunda que será liberado a través de la ayuda profesional. Segundo, se quedan con una autoestima, con un amor propio muy lastimado, muy decaído, porque ya no son las mismas personas. Obviamente tienen que actuar y seguir adelante en su mundo personal, relacional, afectivo, pero ya se quedan con algo que quedó ahí, con algo que falta, con algo que está herido y lastimado. También son personas que comienzan a tener otro tipo de creencias de la vida, del mundo, de las personas, porque ya su manera de pensar lo hacen y lo convierten en personas que se vuelven distantes, muy temerosas, muy inseguras y sobre todo desconfiadas. Y también son personas que ven de otra manera la sexualidad, porque han sido lastimadas en su amor propio, porque recuerde que la sexualidad es la totalidad del individuo. También este tipo de consecuencias tiene que ver en el orden físico. ¿Por qué en el orden físico? Porque tarde o temprano la persona agredida sexualmente, si no buscó ayuda, si no solucionó, si no procesó esa experiencia traumática, dolorosa e íntima, tiende con los años a generar un tipo de problema de salud en un órgano o sistema que tenga débil. Sí, eso lo están descubriendo. ¿Por qué? Porque las células tienen memoria y las células guardan esas sensaciones traumáticas y dolorosas que se quedan como una huella de todos los 5 sentidos: olor, sabor, vista, colores, palabras, sensaciones, percepción, el mundo relacional y todo lo que pasó en esa experiencia traumática. Por eso que a veces los agresores sexuales manejan lo que se llama la amistad de oro. ¿Qué quiere decir la amistad de oro? Sobre todo esta amistad de oro se maneja con los niños y los adolescentes. Quiere decir que ellos siguen pasos para primero ubicar a la víctima. Segundo, comienzan el acercamiento. Tercero, enganchan emocionalmente a la víctima. Cuarto punto, preparan el terreno. Y quinto, atacan y agreden sexualmente. Cualquiera de las actividades de agresión sexual que puedan venir. Por eso es que el abuso sexual, la violación sexual, el acoso sexual y todas las demás agresiones sexuales, como el incesto, que tiene que ver mucho con esas relaciones sexuales que no debe haber dentro del vínculo familiar, como el estupro, donde no se considera una relación sexual adecuada ni moderada emocionalmente de una persona mayor de edad con una persona a edad. Tampoco podemos nosotros ver de buena manera lo que pasa en los actuales momentos de la pornografía infantil y de comercio sexual infantil. Entonces, esas nuevas agresiones sexuales que son del orden de la vida moderna, como las anteriores que han existido, como el exhibicionismo, de uno exhibirse, indicar los genitales y tratar que la persona vea eso para tener una excitación sexual, o de las personas que llegan al frotamiento, es decir, tratar de juntarse en grupos donde sienten el roce de sus genitales y sienten esa excitación o ese placer sexual, o las personas también que tratan de buscar el poder sexual, es decir, a través del poder que yo manejo busco alguna recompensa sexual. Entonces miren cómo esto de las agresiones sexuales tiene mucho que ver con ese mundo de las personas conflictuadas, de las personas que han pasado por muchas experiencias que no han sido favorables para no tener un desarrollo adecuado de su personalidad, de su parte afectiva y de su parte cognitiva. También las consecuencias de las personas agredidas que caen en profundas depresiones emocionales y sobre todo con ideas de no querer vivir y existir porque ya se sienten dañadas o lastimados en su amor propio. Y también una de las consecuencias que es que la persona corta todas sus metas y objetivos, se limita a vivir un mundo personal donde sobrevive y ya no vive porque pierde toda la felicidad y la gratitud que le brinda la vida. Entonces, la información que tenemos nosotros de todos estos temas de la sexualidad nos permite tener un poder, porque el conocimiento es poder. ¿Para qué? Para nosotros
prevenir, conocer, actuar en el momento oportuno y evitar todo este tipo de agresiones. Pero también quiere decir que además de la ayuda a la víctima, también es ayuda al agresor, porque el agresor también se puede haber convertido en una víctima anterior, y víctima anterior se convierte en una cadena que va al proceso. Pero también corresponden hablar de estos, lo que les llaman los depredadores sexuales, porque hay ya en el orden de la sexualidad una hipersexualidad, es decir, no saben contener, no saben cómo manejar, sumado a los conflictos de su personalidad y sumados a sus problemas emocionales, hace que en un momento determinado den rienda suelta a esa agresión de su sexualidad. Pero nosotros también necesitamos que esas personas lleguen a una evaluación, lleguen a un tratamiento, lleguen a un apoyo psicológico, mental o psiquiátrico, neurológico, para poderlos ayudar y romper con esos esquemas. Porque a veces la rehabilitación de estar detenidos o de que estén años no puede solucionar el problema o deja pendiente. Si no, ustedes lean historias de agresores sexuales, de violadores sexuales, y ustedes van a ver que eso no se termina mientras la persona no tenga una adecuada rehabilitación. Y también las personas que han sido agredidas sexualmente a nivel neuropsicológico nos dejan esa experiencia dentro del sistema límbico, donde ellos viven y sienten esa experiencia. Pero a veces los cuesta hablar, los cuesta traducir, y por eso que se maneja en secreto también, porque es un mecanismo psicológico de defensa, porque así como el cuerpo físico tiene mecanismos de defensa, el cuerpo psicológico también los tiene, y en las experiencias traumáticas de los agresores sexuales, la víctima se queda con esa experiencia que como que se anestesia, como que está ahí, pero no se suelta. Pero eso le deja con consecuencias y le deja como un escudo de defensa. Y por eso a veces el secreto de guardar esas experiencias es más que lastima todo. Y cuando uno habla y verbaliza eso, entonces puede recuperarse. Y hay ahora diferentes técnicas para superarlo. Porque recuerde, el profesional de las ciencias psicológicas no critica, no valora, ni tampoco ve el lado negativo. Lo que hacemos es ver la fortaleza de la persona a través de recursos, hacer que salga y que cure ese dolor, porque somos los cirujanos del alma. Y cuando yo hablo del alma, hablo del corazón, y el corazón es el que se lastima en cada una de las experiencias traumáticas de la vida, y sobre todo en los ataques de los agresores sexuales. Entonces, para ir concluyendo y resumiendo, los agresores sexuales tienen un patrón de comportamiento, tienen conflictos internos que no han superado y que eso lo van trabajando, y en algún momento disparan su agresión. Las víctimas, en cambio, tienen otro patrón de comportamiento, niños o adolescentes, que a veces no lo conocemos y a veces no nos educan o no nos previenen o no conocemos el tema, y entonces podemos caer en una agresión sexual, y esa es una situación muy traumática y dolorosa. Y el tercer punto es buscar ayuda profesional para superar. Por eso en mis conferencias de este mes, de los lunes, miércoles y viernes, estamos hablando de temas de la sexualidad. Y la sexualidad, recuerden, es la totalidad del individuo, y hoy nos ha correspondido hablar de los agresores sexuales. Ya iremos hablando otros temas más, y el día viernes les invito, mis queridos amigos, al tema de la psicología del autoerotismo. Recuerde, el autoerotismo es la palabra correcta que define lo que es la masturbación. Y la masturbación, obviamente, nosotros no lo hemos leído, no lo hemos trabajado, sí lo hemos sentido y lo hemos vivido en todas las etapas del desarrollo psicosexual, pero es hora también de hablar y de conocer un poquito más para que vean desde dónde podemos nosotros ver el lado positivo del autoerotismo.
Así que amigos, el día viernes nos estamos viendo con este bonito tema de la psicología del autoerotismo, la masturbación. Y la siguiente semana seguiremos trabajando en más temas de la sexualidad. Esto es una antesala, estoy súper motivado, estoy escribiendo ya en mi libro Hablemos de la Sexualidad. Hoy día trabajé en el diccionario sexual, que será el tema del próximo lunes, porque hay muy bonitas cosas que hay que definir, hay que conocer, y eso nos da poder para nosotros tener otra actitud, para ayudar, para prevenir y sobre todo para nosotros ser más personas. Las mujeres como mujeres y los hombres como hombres. Y eso es parte también de la educación de la sexualidad, porque la sexualidad es ser mujer y ser varón. Y mientras nosotros tengamos una sexualidad positiva, placentera y sutil, es porque nos hemos educado y estamos hablando de estos temas en 15 minutos con Homero Mena. Un resumen, un abstract, una motivación, un conocimiento real de la sexualidad humana. Una bonita noche y nos vemos el día viernes 7:45 en 15 minutos con Homero Mena. Buenas noches.